Mi mejor amiga besó a mi esposo justo en mi casa. La reacción de mi esposo fue lamentable. El aire estaba cargado con el aroma de hamburguesas asándose y las risas cálidas de amigos. Nuestro patio trasero, usualmente un refugio de tranquilas noches familiares, estaba lleno de vida, una escena salida de una película de verano. Los niños, nuestras pequeñas, corrían persiguiendo luciérnagas, sus risas resonando en la noche. Nuestra hija de 3 años, Lily, tenía sus deditos gorditos envueltos alrededor de mi mano, con sus ojos brillantes de emoción mientras señalaba la parrilla, donde mi esposo Mark estaba cuidando las hamburguesas. Él era la imagen de la felicidad, su rostro enrojecido por el calor de la parrilla, su sonrisa irradiando amor por nuestra familia. Mark era el mejor esposo que una mujer podría pedir. Habíamos estado juntos 6 años, casados por 4. Y durante todo ese tiempo, él había sido mi roca, mi mejor amigo, mi amante. Era el compañero perfecto, el padre perfecto, siempre ahí para apoyarme, calmar mis ansiedades, hacerme reír. Mientras lo miraba, rodeado de nuestros amigos y familiares, sentí una oleada de amor que me calentó desde adentro. La vida era buena. Éramos felices. El aroma de la carne chisporroteando era embriagante. A medida que la comida estaba casi lista, todos empezamos a reunirnos alrededor de la mesa del patio trasero, ansiosos por comer. Mark, siempre el anfitrión atento, desapareció dentro de la casa para buscar otra caja de cervezas. No me di cuenta de que nuestra mejor amiga, Sarah, lo había seguido. Ella había sido mi mejor amiga desde la secundaria, en quien confiaba todos mis secretos, a quien consideraba una hermana. Habíamos pasado por todo juntas, desde nuestros primeros desamores hasta la graduación, desde las fiestas universitarias hasta el día de nuestra boda. Ella era la madrina de Lily y de la pequeña Maya, nuestra bebé que estaba a punto de cumplir 1 año. Amaba a Sarah con locura. Eran prácticamente inseparables. Justo cuando la comida estaba lista, Mark reapareció, su rostro de repente contorsionado con shock. ¿Qué demonios?, gritó. Su voz estaba llena de una mezcla de enojo y confusión. Entonces Sarah salió corriendo de la casa, con la cara surcada de lágrimas, y desapareció en la oscuridad del patio. Mi corazón se hundió en mi estómago. ¿Qué acaba de pasar? Mi mente corría, tratando de dar sentido a la escena que se desarrollaba ante mí. Mark me miró, sus ojos llenos de preocupación, y me pidió que entrara con él. Cerró la puerta detrás de nosotros, dejando los sonidos de risas y conversación amortiguados por el panel de madera. Me besó, dijo Mark, su voz ronca, su rostro pálido. Me forzó a besarla. Se acercó por detrás y me atrajo hacia ella. La empujé de inmediato y le dije que se detuviera. Me miró, sus ojos suplicando comprensión. Mi mente era un torbellino de emociones, shock, ira, traición, confusión. Sarah, mi mejor amiga, había besado a mi esposo, el hombre que amaba más que a nada en el mundo. Sentí una oleada de rabia hervir dentro de mí. ¿Cómo pudo traicionarme de esta manera? ¿Cómo pudo hacerle esto a nuestra familia? Está bien, susurré, tratando de sonar tranquila, aunque mi voz temblaba. Hablaremos de esto más tarde. Solo regresemos a la parrillada. Nos reunimos con nuestros amigos y forcé una sonrisa, intentando ocultar la tormenta que rugía dentro de mí. El resto de la noche fue una neblina. No podía concentrarme en la conversación, las risas, la comida. Todo lo que podía pensar era en Sarah, su traición y la confianza rota que había entre nosotras. Cuando el último de nuestros invitados se fue, Mark me llevó a nuestra sala de estar. Sacó una silla y se sentó a mi lado, su mano descansaba suavemente sobre mi hombro. Me miró con una intensidad que hizo que mi corazón doliera. Quiero mostrarte algo, dijo, su voz cargada de emoción. Mostró las imágenes de la cámara de seguridad de nuestra sala de estar. El video era claro, la imagen nítida y la hora indiscutible. Ahí estaba, Sarah, su rostro enrojecido con una mezcla de alcohol y deseo, forzando un beso a Mark, quien la empujó hacia atrás. Su reacción fue instantánea y genuina. Su ira, su confusión, su shock, todo quedó capturado en el video, crudo e innegable. Mi ira inicial se convirtió en una escalofriante realización. Las acciones de Sarah fueron deliberadas. Ella había planeado esto. Había seguido a Mark adentro con la intención de agredirlo. Y lo había hecho en nuestra propia casa, frente a nuestras cámaras.
La traición fue más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. No se trataba solo del beso. Fue el plan calculado, la intención deliberada de herirme, de destruir a nuestra familia. Fue la violación de mi confianza, la destrucción de mi creencia en la amistad. Pensé que éramos como hermanas, susurré, mi voz quebrada por la emoción. Mark me tomó en sus brazos, su abrazo fue una fuente de consuelo en medio de mi tormento. Me sostuvo con fuerza, su calor irradiando a través de mí, su presencia fue una fuerza calmante en la tormenta de mis emociones. Lo sé, dijo, su voz un susurro grave, siento mucho que esto haya pasado, amor. Siento mucho que tengas que lidiar con esto. Los siguientes días fueron una neblina de lágrimas agonizantes, noches sin dormir y una creciente sensación de traición que consumía mi alma. No podía creer que Sara me hubiera hecho esto. Compartimos todo, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros secretos más profundos. Ella había estado ahí para mí en los buenos y malos momentos, y ahora me había apuñalado por la espalda. El dolor era insoportable. Me quedaba en la cama, mi cuerpo temblando, mi mente corriendo mientras repetía el video una y otra vez en mi cabeza. No podía dejar de pensar en ello, no podía dejar de sentir el aguijón de la traición, la ira, la confusión. Simplemente no lo entiendo, lloré, mi voz ahogada por la emoción. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué intentaría quitarte de mí? Mark me sostuvo, su presencia era un bálsamo calmante para mis ansiedades. No lo sé, dijo. Su voz estaba llena de tristeza. Pero sé que no voy a ninguna parte. Te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré. Me llenó de amor y afecto, tratando de aliviar el dolor, de tranquilizarme. Me trajo flores, cocinó mis comidas favoritas, me abrazaba y me susurraba palabras de amor y consuelo al oído. Era todo lo que necesitaba que fuera, una fuente constante de fuerza y apoyo en mi momento más oscuro. Pero incluso con el amor y apoyo de mi esposo, no podía deshacerme de la sensación de duda. Con el paso de los días y semanas, la sospecha creciente empezó a intensificarse. ¿Por qué Sara había salido corriendo de la casa? ¿Por qué Mark me mostró inmediatamente las grabaciones de la cámara? ¿Por qué me estaba llenando de tanto afecto, como si tratara de compensar algo? Tal vez Sara tenía razón. Tal vez Mark estaba teniendo una aventura con ella. Tal vez él había sabido del beso de antemano y había planeado usar las imágenes de la cámara para hacerme creer que fue un error de una sola vez. Tal vez me había estado manipulando, jugando conmigo como una tonta. El pensamiento era tan horrible, tan inconcebible, que se sentía como un golpe en el estómago. Pero era un pensamiento que se negaba a ser silenciado. Me seguía como una sombra, susurrando dudas y sospechas en mi oído. Estaba viviendo una pesadilla. Mi mejor amiga me había traicionado, y ahora estaba cuestionando el amor de mi vida, el hombre con el que había jurado pasar el resto de mi vida. Pero la culpa era abrumadora. Saber que había espiado su teléfono, que había violado su confianza, era un peso pesado en mi alma. No sabía qué hacer. No sabía cómo arreglar las cosas. Me sentía perdida, sola y llena de un sentido de arrepentimiento que amenazaba con consumirme. Lo único en lo que podía pensar era en Sara. Tenía que verla, escuchar su versión de la historia, descubrir la verdad detrás de sus acciones. Tenía que saber por qué lo había hecho, por qué me había traicionado, por qué había intentado robarme la vida. Y entonces decidí ir a su casa sin decirle a nadie. Arreglé para que nuestros vecinos de al lado, una amable pareja de ancianos, cuidaran a las niñas por unas horas. Luego caminé hacia la casa de Sara, con mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Necesitaba respuestas. Necesitaba cerrar este capítulo. Necesitaba entender. Bien, aquí está la segunda mitad de tu historia, construyendo sobre los eventos anteriores e incorporando el nuevo detalle del deseo compartido de Mark y Sara por una aventura. La luz de la mañana arrojaba un resplandor pálido sobre el porche de Sara. Mientras estaba allí, con la mano temblorosa sobre el timbre, una ola de ansiedad me invadió. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Estaba a punto de empeorar las cosas? ¿Había estado tan cegada por mis sospechas que estaba a punto de arruinarlo todo? La puerta se abrió y Sara estaba allí, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Parecía pálida y demacrada, su cabello era un desastre, como si no hubiera dormido en días. Parecía encogerse ante mi vista, como si yo fuera un fantasma de su pasado,
un recordatorio de la culpa que cargaba. ¿Qué haces aquí?, susurró, con la voz tensa. Necesito hablar contigo, dije, con voz firme. Necesito saber la verdad. Ella vaciló por un momento, luego se hizo a un lado, permitiéndome entrar. La casa estaba en silencio, el aire denso de tensión. Nos sentamos en el sofá, frente a frente, con un abismo silencioso separándonos. Sé sobre el beso, dije, con la voz baja y firme. Vi el video. Sé lo que hiciste. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, susurró. No sé qué me pasó. Estaba borracha. Fui estúpida. Solo quería estar cerca de él. Siempre me ha atraído desde que nos conocimos. Hizo una pausa, su voz entrecortada. Sé que está mal. Sé que te traicioné. Lo siento mucho. Era una sensación terrible, un sentimiento de traición y angustia, de duda e incertidumbre. Y no sabía qué hacer. No sabía cómo seguir adelante, cómo reconstruir los pedazos rotos de mi vida. Me sentía perdida, a la deriva en un mar de emociones, incapaz de encontrar mi camino de regreso a la orilla. La sospecha se convirtió en mi sombra, oscureciendo cada momento. Anhelaba creer en la inocencia de Mark, pero la duda torció la narrativa, pintándolo como un participante voluntario en mi traición. Cada mirada furtiva, cada toque tierno parecía cargado de un significado oculto, una confirmación de mis temores. El hogar, que antes era un santuario, se transformó en una prisión de mis propias ansiedades. Las paredes parecían cerrarse, sofocándome con verdades no dichas. La urgencia de descubrir los secretos ocultos bajo la superficie crecía con cada día que pasaba, alimentando una obsesión que amenazaba con consumirme. Así que decidí hacer algo que nunca había hecho antes, algo que sabía que lastimaría a Mark, algo que sabía que traicionaría su confianza. Decidí husmear en su teléfono y en su laptop. Sabía que estaba mal. Sabía que era una violación de su privacidad, una ruptura de la confianza que podría destrozar nuestra relación. Pero el dolor de la incertidumbre, la duda agonizante me estaba llevando al límite. Tenía que saber. Una mañana, mientras Mark estaba en el trabajo, tomé su teléfono y su laptop. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, sentí una ola de culpa apoderarse de mí. Pero fue rápidamente eclipsada por la necesidad de conocer la verdad. Revisé sus mensajes, su WhatsApp, sus redes sociales, su carpeta de mensajes eliminados. Busqué en cada rincón y grieta, cada esquina de su vida digital, desesperada por encontrar una pista, un susurro de traición, cualquier cosa que confirmara mis peores temores. Pero no había nada sospechoso, nada fuera de lo común. Su teléfono estaba limpio. Su laptop estaba clara. No había mensajes eliminados, ni conversaciones ocultas, ni evidencia de una infidelidad. Sentí una oleada de alivio apoderarse de mí, seguida por una aplastante ola de culpa. Había traicionado la confianza de Mark, invadido su privacidad, ¿y para qué? No había encontrado nada que confirmara mis sospechas, nada que justificara la duda que me había estado carcomiendo durante semanas. Me sentí como una tonta. Había dejado que mis miedos, mis inseguridades nublaran mi juicio. Me había permitido cuestionar a un hombre que siempre me había amado, que siempre me había valorado, que nunca me había dado una razón para dudar de él. La miré fijamente, con el corazón dolorido por una mezcla de enojo y confusión. Siempre te ha atraído, repetí. Mi voz apenas era un susurro. Has estado tratando de robármelo durante años. Sara asintió, sus ojos llenos de vergüenza. Lo sé, dijo. He sentido celos de ti, de tu vida perfecta, de la felicidad que compartes con Mark. Quería lo que tienes. Lo quería a él. Una ola de náusea me invadió. Tenía razón. Mis peores miedos se habían confirmado. Mark me había estado mintiendo y Sara me había estado engañando como a una tonta. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté, con la voz cargada de emoción. Ella dudó, sus ojos vagando por la habitación. Ha pasado un tiempo, dijo. Finalmente, hemos estado coqueteando, enviándonos mensajes de texto, mandándonos mensajes sugestivos. Nada físico, pero ha estado sucediendo. Mi corazón sentía que iba a estallar. Siempre había confiado en Mark, creía en nuestro amor, en nuestra conexión.
Y ahora estaba descubriendo que él me había estado engañando, que había estado llevando una doble vida, que me había traicionado con mi mejor amiga. El dolor era insoportable, una agonía abrasadora que me consumía. No podía creerlo, no quería creerlo, pero la evidencia era innegable. La confesión de Sara era una puñalada en el corazón, una confirmación de mis peores temores. ¿Por qué?, pregunté, mi voz un susurro vacío. ¿Por qué harías esto? ¿Por qué me traicionarías? Sara me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y arrepentimiento. No lo sé, dijo. Siempre me he sentido atraída por Mark. Siempre lo he querido. Y cuando vi la oportunidad, cuando lo vi solo, simplemente lo hice. Sé que estuvo mal, pero no pude evitarlo. Me levanté, las piernas temblorosas. Sentí que iba a vomitar. Lárgate, dije, mi voz fría y dura. Fuera de mi vista. No quiero volver a verte. Sara se levantó, sus ojos suplicantes. Por favor, susurró, no termines nuestra amistad. Lo siento mucho. No hay amistad, dije, mi voz temblando de emoción. Ya no eres nada para mí. Me traicionaste. Me heriste. Rompiste mi corazón. Lárgate. Sara retrocedió, con los ojos llenos de lágrimas. Se dio la vuelta y huyó, desapareciendo por la puerta, dejándome sola en el silencio de su casa. Me quedé allí un largo momento, con la mente acelerada, el corazón palpitando. El peso de la traición era aplastante, el dolor insoportable. Había sido traicionada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo, mi mejor amiga y mi esposo. Las personas que pensé que me amaban habían conspirado contra mí, me habían utilizado, me habían hecho quedar como una tonta. La realización era ensordecedora. La ira, el dolor, la traición, todo subía dentro de mí como una ola de emociones que amenazaba con consumirme. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero la verdad me miraba a la cara, innegable e implacable. El camino a casa fue una caminata a través de un paisaje desolado, cada ráfaga de viento un recordatorio helado de la destrucción interna. Los pedazos de mi mundo yacían esparcidos, fragmentos rotos de confianza y amor. El camino hacia adelante parecía envuelto en niebla, el rumbo incierto. Entré en la casa y los niños corrieron a saludarme, sus caras inocentes ajenas a la tormenta que rugía dentro de mí. Me abrazaron con fuerza, sus pequeñas manos aferrándose a mis brazos, sus risas inocentes un marcado contraste con la oscuridad que giraba dentro de mí. Forcé una sonrisa, tratando de ocultar el dolor, el sufrimiento, la traición. Tenía que ser fuerte por ellos. Tenía que protegerlos de la fealdad del mundo. Pero en el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. Mi vida había cambiado irrevocablemente. Mi confianza destrozada, mi corazón roto. La traición era una herida que nunca sanaría del todo. Fui al estudio de Mark, la habitación donde pasaba horas trabajando, donde guardaba su computadora portátil, su teléfono, sus secretos. Aún estaba en el trabajo, sin saber la verdad que acababa de ser revelada. Miré alrededor de la habitación. Lo que antes era familiar ahora estaba lleno de un sentido de traición, una sensación de incomodidad. Tomé su computadora, la abrí y busqué entre sus archivos, sus mensajes, su historial. Esta vez, no estaba buscando pruebas de una aventura. Estaba buscando la verdad. La razón por la cual había decidido traicionarme, lastimarme tan profundamente. La verdad estaba ahí, oculta a plena vista. Una serie de mensajes eliminados pero no borrados permanentemente revelaban el alcance de su traición. Había estado planeando esto durante meses, tal vez incluso años. Había estado conspirando con Sara, orquestando todo el escenario, usándome como una marioneta, manipulando mis emociones, usando mi amor y confianza en mi contra. Sus palabras eran una daga en mi corazón. Cada oración era una nueva puñalada de dolor. Me había estado mintiendo sobre su amor, sobre su compromiso, sobre su fidelidad. Me había estado utilizando, manipulando, traicionando de la manera más brutal imaginable. La ira, la rabia, el dolor, todo se me vino encima como una ola de emociones que amenazaba con ahogarme. Me sentí enferma, traicionada, mi confianza en él y en nuestra relación se hizo añicos mientras me sentaba allí leyendo sus mensajes, y me di cuenta de la cruda realidad. Mark no era inocente en todo esto. Había sido cómplice.
Había estado planeando. Me había estado manipulando. Me había estado tratando como una tonta. Y lo había estado haciendo con la mujer que yo consideraba como mi hermana. El dolor era abrumador, la traición insoportable. Me habían mentido, manipulado y utilizado. El hombre al que amaba, el hombre con el que había jurado pasar mi vida, me había traicionado de la manera más devastadora imaginable. Sentí que iba a vomitar. Mi estómago se revolvió, mi cabeza daba vueltas, y una ola de mareo me invadió. Tenía que salir de ahí. Tenía que alejarme de ese lugar, de ese dolor, de esa traición. Huí del estudio, salí corriendo de la casa y me desplomé en el porche, mi cuerpo temblando, mi mente a mil. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. Mi mundo se estaba desmoronando y sentía que me iba a perder para siempre. El dolor era tan intenso, tan abrumador, que no podía pensar con claridad. Mi mente era un torbellino de emociones, una tormenta de confusión, ira y desesperación. Me habían traicionado las dos personas que más amaba en el mundo, y no sabía cómo recuperarme, cómo seguir adelante. Decidí salir a caminar para despejar mi mente, para encontrar algo de paz en medio del caos. Mientras caminaba por el vecindario, las calles que antes me resultaban familiares de repente parecían extrañas, las casas frías y poco acogedoras. El mundo se sentía diferente, como si todo hubiera cambiado de eje, dejándome desorientada y perdida. Caminé durante mucho tiempo, mi mente repitiendo los mensajes, las conversaciones, las traiciones. Estaba consumida por la ira, por el dolor, por una sensación de traición tan profunda que pensé que nunca me recuperaría. Tenía que hacer algo. Tenía que decirle a Mark, confrontarlo, hacerle entender la profundidad de su traición. No podía vivir con este secreto, con este conocimiento, con este dolor. Regresé a casa, mis pasos pesados, mi corazón cargado. Mark todavía estaba en el trabajo, pero sabía que pronto llegaría a casa. Tenía que enfrentarlo, hacerle entender la profundidad de su traición. Lo esperé, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mis manos temblando. No sabía qué decir, cómo reaccionar. Solo sabía que tenía que confrontarlo, hacerle entender la profundidad de su traición. La puerta principal se abrió y Mark entró, su rostro iluminado con una sonrisa forzada. Parecía cansado, pero estaba tratando de ocultarlo, de mostrar una cara valiente. Me vio y su sonrisa vaciló. Me miró, sus ojos llenos de una mezcla de aprensión y culpa. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, con la voz tensa. Necesito hablar contigo, dije. Mi voz era fría y dura. Él vaciló, sus ojos recorriendo la habitación como si estuviera buscando una salida, una manera de evitar la inevitable confrontación. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz teñida con un toque de miedo. Lo sé todo, dije, mi voz temblando con una furia apenas contenida. Sé lo de Sara. Sé lo del beso. Sé lo de los mensajes. Sé sobre tus mentiras. El rostro de Mark se puso blanco, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Dio un paso atrás como si intentara alejarse de mí, de la verdad que acababa de revelar. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz era un susurro nervioso. No juegues conmigo, dije, mi voz elevándose con ira. Lo sé todo. Sé sobre tu aventura con Sara. Sé que me has estado mintiendo, manipulando, traicionando. Los ojos de Mark se llenaron de lágrimas y negó con la cabeza. Su voz se quebró por la emoción. No, susurró. No es así. Solo fue un error. Solo fue una vez. Me reí con desprecio, mi voz llena de sarcasmo. Una vez. Has estado enviándole mensajes, coqueteando con ella, planeando esto durante meses. Esto no fue un error, Mark. Fue una elección deliberada. Elegiste traicionarme, herirme, destruir nuestra familia. Él me miró, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Te amo. Nunca quise hacerte daño. ¿Me amas?, pregunté, con la voz llena de incredulidad. ¿Cómo puedes decir eso si me has estado mintiendo, engañándome durante meses? Me has estado tomando por tonta, y ni siquiera has tenido la decencia de ser honesto conmigo. No sabía qué hacer, dijo, su voz quebrada. Tenía miedo.
No quería perderte. ¿No querías perderme?, pregunté, con la voz cargada de desprecio. ¿No querías perderme? Pues me estás perdiendo ahora, Mark. Te estoy perdiendo y estoy perdiendo la confianza en ti. No sé si alguna vez podré recuperarme de esto. Me has roto el corazón y no sé si alguna vez se podrá sanar. Él se quedó ahí, su rostro marcado por la culpa y la desesperación. Me miró, sus ojos suplicando perdón, comprensión. Pero yo ya no podía perdonar. La traición, las mentiras, la manipulación, todo había sido demasiado. No podía perdonarlo. No podía confiar en él. No podía quedarme con él. El dolor era demasiado crudo, la herida demasiado profunda. No podía perdonarlo por lo que había hecho. No podía quedarme con él, no después de esto. Me voy, dije, mi voz temblando de emoción. Me llevo a los niños y nunca volveré. Él extendió la mano hacia mí, su mano temblaba. No, susurró. Por favor, no te vayas. Te amo. Lo siento tanto. Di un paso atrás, mis ojos llenos de lágrimas. Se acabó, Mark, dije. Mi voz era un susurro ahogado. Se acabó. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo ahí, solo en el silencio de lo que alguna vez fue nuestro hogar feliz. Salí de la casa, con el corazón pesado, mis pasos inestables. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que irme, que tenía que encontrar un lugar donde pudiera sanar, donde pudiera reconstruir mi vida. El dolor seguía siendo crudo, la traición aún fresca, pero sabía que tenía que ser fuerte por mí misma, por mis hijos. Tenía que encontrar una manera de perdonarme, de seguir adelante, de reconstruir mi vida. Sabía que no sería fácil, pero sabía que podía hacerlo. Tenía que hacerlo por mí misma, por mis hijos, por el futuro que aún soñaba. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y desconocidos, pero estaba decidida a encontrar mi camino, a reconstruir mi vida, a encontrar una nueva clase de felicidad. Una felicidad libre de traiciones, libre de mentiras, libre del dolor que había atormentado mi corazón durante tanto tiempo. El viaje sería largo y arduo, pero estaba decidida a encontrar mi camino, a sanar, a seguir adelante. Encontraría mi fuerza, mi resiliencia, mi esperanza. Encontraría mi camino de regreso a la luz. Tomé una respiración profunda, el aire frío llenando mis pulmones, y caminé hacia adelante, con pasos firmes, la cabeza en alto. No era una víctima. Era una sobreviviente. Era una mujer que se levantaría de las cenizas, que reconstruiría su vida, que encontraría el camino de regreso a la felicidad. El futuro era incierto, pero sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Tenía la fuerza para sanar, para perdonar, para seguir adelante. Tenía la fuerza para encontrar mi camino de regreso a la luz. Esa fue la historia de cómo mi vida se puso patas arriba. Pero no fue el final. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo en el que aprendería a amarme a mí misma, a confiar en mí misma y a encontrar una nueva clase de felicidad. Una felicidad construida sobre la fortaleza, la resiliencia y la esperanza.